y síndrome nefrótico. Hoy día vamos a hacer la clase de agua y los trastornos del agua y algunos casos. Y el día jueves, que toca la siguiente clase, me toca también a mí a las 2:40. Hemos cambiado con el doctor Soto, por si acaso. Entonces, el día jueves voy a hablar de sodio y síndrome nefrótico, porque síndrome nefrótico es más cortito y agua es muy extenso, ¿no? Entonces, más bien lo que les pediría es que si ustedes tienen alguna pregunta o algo que me pueden interrumpir la clase, levantar la mano para aclararles, ¿sí? Entonces vamos a empezar compartiendo la clase de agua, que es esta. Share. Me avisan, por favor, si es que, a ver, si es que se ve bien. Espérate. Ya. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, sí se escucha. Se ve bien. Entonces, como yo no estoy viendo cuando levantan la mano, ustedes me pueden interrumpir para preguntar cualquier duda, ¿sí? Voy a empezar contándoles, esto es la nefrona, un poco cómo ocurren los movimientos del agua en la nefrona, ¿no? Van a seguir conmigo, ¿no? La filtración glomerular son 120, aproximadamente entre 80 y 120. 100 es el valor, digamos, promedio, mililitros por minuto que llega al glomérulo. ¿Qué pasa con el agua? Nuestro tema no es más que el agua, ¿no? A nivel del tubo contorneado proximal se reabsorbe bastante cantidad de agua. Luego va a haber una reabsorción de agua a nivel de el asa de Henle, la rama delgada descendente. Luego, la flecha roja, ¿no? Que estamos aquí, en esta zona, en esta zona. Luego va a haber aquí, a nivel del tubo colector, una reabsorción de agua adicional que va a ser dependiente de la hormona antidiurética, ¿no? Que también es esta de acá, ¿no? Y finalmente vamos a ver después en una lámina donde hay, digamos, los mecanismos de concentración de la orina, en qué porcentaje el agua se va a mover en las diferentes partes de la nefrona. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Es un ratito. Esta es lo que les quería decir, ¿no? Esto es un poquito lo que les quería decir. Fíjense, tiene la línea de la diapositiva anterior. ¿Cuál es la osmolaridad? Acá viene la arteriola aferente, la eferente, ¿no? Y aquí el filtrado glomerular va a ser isotónico con el plasma, 300 miliosmoles por decilitro. Acá ven el número de 300, acá 300, pero va a haber una reabsorción de agua. Si ustedes ven las flechas negras, aquí van a ver flecha negra y aquí hay flechas negras que son las flechas que indican que a nivel del tubo contorneado proximal se va a reabsorber agua, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Pero también se van a reabsorber, las flechas rojas, se van a reabsorber sodio y cloro. Gracias a esa reabsorción de agua y electrolitos como sodio y cloro, es que se va a mantener digamos, la concentración osmótica, diríamos, igual entre el filtrado glomerular y la sangre que le llega a través de la arteriola aferente al glomérulo. Aquí, a nivel de la rama descendente delgada, van a haber más flechas negritas. Esas flechas negritas
van a significar difusión de las moléculas de agua y van a permitir que la orina se concentre. Fíjense, acá era 300 miliosmoles y acá 1200 miliomoles por decilitro, ¿no? Entonces la concentración de la orina en gran parte depende de la salida de agua a nivel de la rama delgada del asa de Henle. Luego seguimos subiendo hacia la rama gruesa del asa de Henle y la orina nuevamente, digamos, se vuelve hipotónica, digamos, pierde solutos, y esos solutos que pierde el agua ya no es por movimiento del agua en que se concentra, sino por la salida de estos solutos. Y acá está la salida del cloro, del sodio, ¿no? En estas dos zonas, ¿no? Aquí se mueven iones mientras, en la rama ascendente gruesa, mientras que en la rama descendente delgada sale el agua. Y todo eso termina en una orina que tiene 200 miliosmoles por mililitro, que es una orina más hipotónica que la que había llegado aquí por la arteriola eferente. Y finalmente va a aquí ocurrir, ustedes van a ver, lo voy a marcar de colorcito morado, aquí va a haber otra salida de agua. Y esta salida de agua va a ser dependiente de la hormona antidiurética, ¿no? Y esa última salida de agua va a producir que haya una concentración, que la orina se concentre a 1200 miliosmoles por litro. Y esta capacidad de la nefrona de lograr que, que el filtrado glomerular que tenía 300 miliosmoles pase a 1200 miliosmoles, esa es la capacidad de concentrar que tiene la orina, que es una función túbulo intersticial. Y en esta orina concentrada que sale aquí van a salir las sustancias tóxicas que excreta el riñón, que son pues la urea, la creatinina, sulfatos, fosfatos, etcétera, ¿no? Vamos a ir avanzando para que entendamos un poquito la fisiología del agua. Ya viendo un dato más preciso, acá en el tubo contorneado proximal, este es un libro muy interesante que publicó un profesor mío que ya falleció, el doctor Javier Ciesa, sobre medio interno en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, esta lámina que es tomada de su libro, lo que nos quiere decir es cuánto de agua se mueve y a qué nivel. Entonces, en el tubo contorneado proximal, 67% del agua. En el tubo contorneado, el asa de Henle descendente, 10. En el asa de Henle ascendente también se mueve un poco de agua. Acá en el tubo contorneado distal, 5%, y acá el final del agua, 3%, ¿no? Generalmente el agua se mueve por difusión, ¿no? No necesita un transporte activo, ¿no? Y aquí también va a hablar de el sodio, ¿no? Y cómo concentra el sodio, eh, digamos, el agua más concentrada, los iones que van a darle la concentración y también la tonicidad van a ser los iones sodio, ¿no? Bueno, esto es un poquito para entender la relación ya de sodio y agua. Y aquí lo que ustedes ven hacia la mano izquierda, este gráfico de acá, ven en general cómo se movilizan las moléculas, en general, ¿no? Y por ejemplo vemos que puede ser por transporte activo a través de una bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Puede ser una difusión, transporte pasivo, pero facilitada por una proteína transportadora, o puede ser una difusión simple. Son las tres formas en que se movilizan las sustancias y atraviesan, ¿no? Acá, por ejemplo, nos trata de mostrar cómo se mueve esta bomba de sodio y glucosa, cómo se reabsorbe entre el lumen del tubuli y la sangre, cómo se reabsorbe la glucosa y el sodio, ¿no? Fíjense qué interesante, este es un transporte activo, esta es una bomba, la glucosa entra, se reabsorbe, y acá a través de un, digamos, un transportador que es el SGLT2, va a permitir que la glucosa, el mismo transportador que está acá, ¿no?
va a permitir que la glucosa entre a la sangre, ¿no? Hay un grupo de sustancias, de medicamentos antidiabéticos que bloquean este transporte, un bloqueador, un inhibidor de este receptor SGLT2 y van a producir glucosuria. Es decir, no se va a producir la absorción de esta glucosa y va a producir glucosuria. Mientras tanto, por ese mismo transportador entra el sodio y vuelve a reabsorberse hacia la sangre por una bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Entonces son mecanismos por los cuales ocurren movimientos de los iones a nivel de los túbulos, ¿no? Bueno, esto es una cosa interesante, que es digamos, el porcentaje de agua corporal que tenemos las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, acá mujer y acá vemos hombre, ¿no? Entonces vemos en este gráfico que las mujeres tenemos, digamos, menor concentración de agua que los hombres, ¿no? Acá dice 55% y acá dice 60%, ¿no? Eso es una cosa interesante porque el volumen de distribución del agua es 60% en general si es hombre y es 55% si es mujer, ¿no? El agua con el 60%, digamos, este es el extracelular, vamos a ver cómo se va a dividir, ¿no? Perdón, este es el agua corporal total. Vamos a corregir esto, perdón, vamos a borrar esto. El 60% es el agua corporal total, ¿no? Vamos a ver acá, el agua corporal total. Entonces, acá es el agua corporal total que se divide en dos compartimentos importantes. El líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿no? Y el extracelular se va a dividir a su vez en el intersticial y en el plasma. Esto es una gráfica en general que me permite, ahora vamos a entrar a una mucho más clara, pero lo interesante es observar esto, ¿no? Toda esta parte de aquí. 60% del peso es agua, que es el agua corporal total, el intracelular y el extracelular. Acá es 40 y acá es 20. Y a su vez el extracelular puede ser en el líquido intersticial, ¿no? O en el plasma, ¿no? Ese es el dibujo que nos permite entender esto. Y sin embargo, vamos a mirar una gráfica, esta quizás es más clara. Un varón de 60 años tiene el 60, perdón, de 60 kilos tiene el 60% del peso, ¿no? Y vamos a mirar, calculando los 60 kilos, el intracelular y el extracelular, ¿no? Así lo llamamos. Él le llama medio interno, pero es extracelular, ¿no? Y entonces este extracelular va a tener el 40% en intersticial y el 20% en líquido plasmático, ¿no? Y acá lo vemos más fácil. Lo otro era para generarle la imagen, pero aquí lo vemos más fácil. 40% intracelular, el potasio es el ion dominante en el intracelular, el 20%, todo esto es el 20%, es el extracelular, de las cuales en el intersticio está el 15% y en el plasma está el 5%, ¿no? Este gráfico me permite explicarles a ustedes que estos dos espacios, el extracelular, el líquido extracelular y el líquido intracelular, tienen que ser isosmóticos. En este caso, 280 milimoles por litro. ¿Y por qué tienen que ser isosmóticos? Por una sencilla razón. Si uno está más concentrado, vamos a suponer que el intracelular esté más concentrado y haya 300, va a haber movimiento de agua por ósmosis en esta dirección. Si pasa al contrario, vamos a borrar esto de acá, vamos a borrar esto de acá. Si pasa al contrario, ¿no? Pasaría que pasaría al contrario,
que aquí en el extracelular hubiera 300 miliosmoles, el agua se movilizaría hacia aquí, ¿no? Entonces, como tiene que estar esto en equilibrio, todo tiene que ser el intra y el extracelular con la misma molaridad que es la molaridad normal, que es la del plasma. Y esto es el ejemplo de lo que estábamos viendo hace un minutito, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una pérdida de aguas insolutos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que sale el agua de acá, del compartimento plasmático, ya sea por una hemorragia, por una diarrea, en fin, lo que fuere, e inmediatamente el intersticio va a tratar de compensar esa agua que se ha perdido. Y al intersticio, el intracelular le va a compensar esta agua que se ha perdido. Este movimiento primero del intersticio al plasma es muy rápido, mientras que el segundo es más lento. Y al final de la pérdida de 2 litros, por ejemplo, de diarrea, de vómitos, en fin, cualquier estado de deshidratación, vamos a tener una nueva concentración de osmolaridad que va a ser mayor. Está concentrado el extracelular y está concentrado el intracelular, ¿no? Pero están en equilibrio, ¿no? Pero están ambos con déficit por aquí y déficit por acá, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en un estado de equilibrio. Estos son los reguladores del agua. ¿Qué mecanismos tenemos reguladores del agua? Uno de los más importantes es este, ¿no? El de la hormona antidiurética, ¿no? Y la hormona antidiurética, ¿quién la va a, digamos, quién la va a estimular? Es la palabra, ¿no? La va a estimular los varoreceptores que se encuentran en el arco aórtico, ¿no? Entonces, esos varoreceptores van a medir qué concentración hay de sodio, o sea, que es finalmente la osmolaridad lo que está midiendo, ¿no? Y esa concentración, que mide la osmolaridad sérica, va a estimular a los núcleos. Hay osmoreceptores en estos núcleos hipotalámicos. Esos núcleos hipotalámicos estimulan al lóbulo posterior de la hipófisis y esto produce la hormona antidiurética. ¿Dónde va a actuar la hormona antidiurética? Habíamos dicho en el tubo colector, ¿no? Más o menos el 10 al 20%, algunos hablan del 30% del agua va a depender de la reabsorción. Abre unos poros que se llaman acuaporinas y por ahí se va a perder, se va a reabsorber agua. Y si es que no hay, digamos, efecto de la hormona antidiurética, va a haber poliuria, ¿no? ¿Ok? Entonces este es un mecanismo sumamente importante, al igual que el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? El lado derecho que ustedes ven en la gráfica es el tema de los varoreceptores, que van a estar estimulados por cambios no solo de osmolaridad, sino también de presión, ¿no? Y va a ser un complejo sistema de estímulos simpáticos, de presión y sobre todo de osmolaridad sérica, ¿no? A ver, esto vamos a ponerlo así y vamos avanzando. Espérate un ratito. Ya. Esto lo hemos comentado, eso lo pasamos. Esto es para diferenciar lo que ocurre en la diferencia entre osmolalidad y osmolaridad. La única diferencia es una R con una L. La osmolaridad es cuando se mide la concentración de osmoles en un litro entero de plasma y proteínas, en todo el suero, lo que llamamos el suero. El suero es plasma y proteínas, ¿no? Obviamente no están las células sanguíneas, ¿no? Pero la osmolalidad es esta de aquí, que es osmoles, ¿no? Osmoles, moléculas, diríamos que le llamamos osmoles, pero que están solo en el plasma, sin las proteínas, que es una medición mucho más precisa. Digamos que se utilizan casi, como significan casi lo mismo, la concentración de osmoles en un litro, no hay en la práctica clínica esta diferencia, ¿no? Entonces, la osmolaridad
tiene esta fórmula que es importante conocerla, ¿no? 2 veces el sodio. Entonces, en condiciones normales, la osmolaridad sanguínea es 280 milosmoles por litro y el sodio 140 milosmoles por litro. Entonces, el que tiene más peso en esta fórmula obviamente es el sodio, que a su vez da la tonicidad. La tonicidad del plasma, la del sodio, ¿no? De lo cual va a depender en gran parte la presión arterial. Y la osmolaridad también la del sodio, ¿no? Hablando de la osmolaridad, cuando hay una glicemia muy alta, o cuando hay urea muy alta, o cuando hay otros osmoles extraños, como el manitol, que es un medicamento, esta osmolaridad va a subir, ¿no es cierto? Pero solo en condiciones anormales. En condiciones normales prácticamente es 2 veces el sodio, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a avanzar la siguiente. Es importante el balance hídrico, ¿no? Este es un gráfico un poco medio digamos, enredado, pero sí me va a servir para tomar en cuenta que el balance hídrico es el equilibrio entre ingresos y egresos o pérdidas. Entonces, solo con este dibujito, que es un poquito, digamos, así, digamos, tipo caricaturesco, pero este dibujito nos permite tener algunos conceptos. En el balance hídrico, ¿qué voy a considerar en un paciente? Todo lo que entra por la vena o por la boca, todo lo que ingresa. Llámese la nutrición enteral, que le puedo dar por su sonda, por vía oral, por gastrostomía, la nutrición parenteral, todo lo que son líquidos que puede recibir por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? Dietas especiales, ¿no? Si le paso sangre, todo esto que son aportes líquidos, los voy a considerar líquidos y vamos a ver aquí que también van a entrar alimentos. Y los alimentos tienen un componente interesante, un componente muy interesante que es que contienen agua en sí, ¿no? Y las pérdidas, no quiero que graben muchas cosas, sino la idea en general. Y las pérdidas, la idea en general sería que hay que considerar todo lo que se pierde, los fluidos corporales, por ejemplo, la transpiración es un fluido corporal importante, alguna secreción, las diarreas, toda la eliminación gastrointestinal, toda la orina, los drenes, todo lo que se vaya a perder, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste el balance? En conocer si los ingresos son iguales a los egresos. Entonces, yo puedo tener, si los ingresos son mayores que los egresos, voy a tener estados de sobrehidratación y edema. Y si los egresos, o lo contrario, ¿no? Si los ingresos, perdón un ratito, vamos a borrar esto. Los ingresos son menores que los egresos, entonces tengo estados de deshidratación, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, nuestras siguientes diapositivas y el contenido de esta clase es explicarles 2 cuadros clínicos importantes que ocurren en el desbalance de agua, ¿no? En los trastornos del agua. Uno es cuando los ingresos son más que los egresos, y vamos a hablar de edemas a través de un video que he encontrado muy interesante. Y la otra posibilidad es cuando los ingresos sean menores que las pérdidas o que los egresos, en cuyo caso estamos a un estado de deshidratación, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, los dos extremos, o me lleno de agua porque ingresa mucha agua, o pierdo agua o necesito agua, estoy deshidratada porque he tenido muchas pérdidas y pocos ingresos, ¿no? Es un poco la lógica y de eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Yo no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, si no hablan es que están o durmiendo o me han entendido todo. ¿Todo bien? A ver, alguien que me conteste si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro, doctora. Ya, muy bien, genial. Entonces voy a poner un ejemplo de balance. El otro dibujito era solamente para que entendieran la idea. Ahora sí vamos a aterrizar un poco la idea, ¿no? Normalmente uno orina 1500 mililitros por día. Las heces es muy poquita agua, lo que hay, salvo que uno tenga diarrea, pero normalmente es esto, ¿no? En la respiración sí se elimina agua, CO2 y agua, ¿no? Y si uno está hiperventilando, ¿no? Va a eliminar más agua. En el sudor, dependiendo, esto acá le está poniendo mucho, pero normalmente perdemos 100, 150 por el sudor, ¿no? Entonces está poniendo un caso hipotético en el cual si sumamos todos estos son los egresos o pérdidas, vamos a tener una pérdida de 2.500 mililitros o 2.5 litros. Normalmente uno entre las bebidas y aguas toma 1.500. Esto es interesante, que es el agua de los alimentos. Se considera 700, pero el agua de los alimentos es, por ejemplo, una manzana, cuando uno la come, tiene jugo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno toma una sopa, cuando uno come una naranja, o sea, los alimentos tienen un porcentaje de contenido de agua, ¿no? De contenido de agua, ¿no? Y otro concepto interesante es esta, que es el agua metabólica, de la oxidación de los carbohidratos. Ustedes se acordarán el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs era así, ¿no? Había varios procesos enzimáticos, ¿se acuerdan? No, yo no dibujo muy bien, lamentablemente, pero en cada uno de estos procesos enzimáticos del metabolismo de los carbohidratos se producía CO2 y agua, ¿no? En el ciclo de Krebs, en el metabolismo de los carbohidratos. Esta agua se refiere como el agua de oxidación, ¿no? Entonces, para que lo normal es que uno esté en equilibrio, entonces tiene que tomar la misma cantidad, ¿no? Que ha perdido. Ya, acá pongo yo un ejemplo, ¿no? Con una persona de mujer de 28 años con diarrea aguda, balance el primer día de hospitalización. Por el oral le dieron 350. ¿Por qué? Porque estaba con diarrea, quizá vómitos, le dieron poquito. Parenteral 1500, sangre 0, agua de oxidación 300. Y no consideramos el agua de los alimentos porque no comió. Ingresó 2150. ¿Cuánto egresó? ¿Cuánto salió? Poquito de orina porque está deshidratada y el riñón está concentrando la orina. Deposiciones 1500, sigue con diarrea. Pérdidas insensibles 700. De las pérdidas insensibles me he olvidado de explicarles, pero se los explico ahorita, porque ya lo hemos mencionado, es el sudor y la respiración. Sudor y respiración. Y se considera, o sea, normales, ¿ah? Normales, no cuando están aumentados. Se considera 700 en los balances. Pérdidas insensibles, lo que sudo y lo que respiro en condiciones normales. Entonces acá están las pérdidas insensibles, no tiene ningún drenaje, ha vomitado 500. Será por eso que le han dado poquita agua, ¿no? Total de egresos 3.200 y total de ingresos 2.150. Esta persona tiene un balance negativo, menos 1.050, ¿no? Eso sería un poquito digamos, lo complicado, ¿no? O sea, el balance negativo, ¿no? Menos 1.050. Ok. Esto me sirve para darme cuenta que a esta señora o a esta mujer le tengo que dar más líquidos. ¿Ok? Este es otro ejemplo, un paciente de 60 años con insuficiencia renal crónica, ingresa agua 1.400, el agua de los alimentos, acá hay un error, porque el agua de los alimentos suele ser menos, pero bueno, alrededor de 700, pero hay que calcularla mejor. Y agua de oxidación 300. Está bien, como ejemplo está bien. 1.400 más agua de los alimentos 2.100 más 300, 2.400. Egresa
250, deposiciones 100 y pérdidas insensibles 700. ¿Cuál es el balance hídrico? Y ese es el ejercicio que les toca a ustedes hacer, que sería este, ¿no es cierto? Más 1350. ¿Y por qué es más? Porque no orina lo suficiente. Si uno regresa para atrás, esta persona no tiene una diuresis adecuada, es una falla renal crónica. Por lo tanto, si yo le doy mucho líquido por la vía oral, la voy a sobrehidratar, ¿no es cierto? Y el balance me sirve para no pasarme de lo que debería pasar el agua, ¿no? La deshidratación es siempre un diagnóstico clínico, ¿no? Tiene ojos hundidos, o sea, mirando se hace el diagnóstico de deshidratación. Generalmente la historia de pérdida, ya sea pérdida de sangre, ya sea vómitos, ya sea diarrea, ya sea una sonda nasogástrica con alto drenaje, ya sea una sonda peritoneal, etcétera, ¿no? Entonces tenemos los ojos hundidos, la lengua seca, el signo del pliegue, la orina siempre muy concentrada, ¿no? Habíamos hablado que el riñón era capaz de concentrar bastante la orina, las fontanelas hundidas, y obviamente como el riñón concentra la orina y ahorra agua, ¿no? Al máximo, tiene oliguria y bueno, hay somnolencia también, ¿no? Y esta es la deshidratación, es diagnóstico clínico, ya lo hemos comentado. Segunda, insisto en eso, no necesitamos exámenes, ¿no? Y el llenado capilar lento, normalmente el llenado capilar es en menos de 2 segundos se llenan los capilares, pero aquí es un llenado capilar lento, más de 2 segundos. Puede haber taquicardia, en pérdidas puede haber hipotensión arterial, ¿no? Y estados de shock, ¿no? En pérdidas severas. Bueno, entonces no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Mario, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Tienen clase después de mi clase o tienen ahorita alguna clase? ¿Algo? Porque el siguiente es un video de 20 minutos. ¿Tienen 20 minutos? Yo creo que sí, pero no. Es todo lo que es síndrome de Matoso. Yo hoy día buscaba láminas para poder cambiar mis láminas de la parte de edema y buscando, encontré un video muy bonito de la Universidad de Chile. Entonces, dura 20 y tantos minutos. Voy a pasarme algunas cosas y voy a ir comentando algunas cosas, pero vale la pena verlo. Y se los voy a poner después el link para que ustedes puedan revisarlo. Entonces, vamos otra vez a compartir pantalla, pero es... déjeme ver dónde está el video. Este no es. Un ratito. Un ratito, vamos a mirarlo al video, ¿ya? Sí, ya. Un ratito vamos a mirar el video que se me ha perdido, pero ya. Un ratito vamos a mirar el link que lo tengo por aquí. Lo tenía abierto. Lo tengo. ¿Se ve bien? Camila. Sí, Sí, doctora, sí se ve bien. Bien, ya. Entonces, vamos con el video, ¿ya? Hinchazón o aumento de volumen en miembros inferiores. Respecto a su clasificación, ¿cierto? Hay distintas formas de clasificarlo, pero las más importantes son según su distribución, donde vamos a tener edemas localizados y generalizados. El localizado corresponde a aquel que se produce por perturbación de factores locales, ¿cierto? O regionales que alteran las fuerzas de Starling, que ya veremos.
Y en segundo lugar tenemos los edemas generalizados, ¿cierto? En donde a este mecanismo local se suma una acumulación o retención excesiva de agua y sodio a nivel intersticial. En casos bastante extensos de edemas generalizados que incluso pueden comprometer a cavidades serosas, estamos hablando de anasarca. Y según sus características, ¿cierto? Hay múltiples características ante un edema, pero una de las más importantes es si es un edema blando o duro, y eso se distingue según el signo de la fobia o de Godet, que también revisaremos. Un repaso de la fisiología es que tenemos que recordar que a nivel cardiopulmonar se oxigena la sangre y esta va a ser bombeada, ¿cierto?, al resto del cuerpo. Eso lo vamos a pasar un poquito. Hacia los tejidos, la presión oncótica capilar, que provoca retención de líquido a nivel del capilar, ¿cierto?, principalmente dado por proteínas plasmáticas como la albúmina. La presión oncótica tisular, que tiene un menor rol y también está determinado por proteínas, pero esta vez entre las células de los tejidos que retienen líquido allí. Y la presión hidrostática tisular, ¿cierto?, que entre comillas devuelve líquido hacia el capilar y que funciona como una especie de reabsorción. Estas presiones, ¿cierto?, están determinadas por las fuerzas de Stalin, que fueron descritas en base a una fórmula que no revisaremos, pero veremos la fisiología de una manera gruesa. Además de las fuerzas de Stalin descritas, un factor restante que nos queda conversar es la reabsorción linfática, la cual va a permitir drenar el exceso de líquido que escape hacia los tejidos y devolverlos a la circulación arteriovenosa. En ese sentido debemos saber que si bien no revisamos los valores de la fórmula descrita por Stalin, es necesario saber que existe un exceso de líquido que drena hacia los tejidos y por lo tanto el equilibrio de forma fisiológica tiende a estar desplazado levemente hacia el escape de líquido hacia los tejidos y por lo tanto la reabsorción linfática tiene un rol fundamental en retornar ese líquido hacia la circulación. Otro factor importante a conocer dentro de la fisiología del capilar es que este está compuesto por un endotelio, como se intenta graficar en pantalla. Vemos que este endotelio, según la unión o desunión que tengan sus células que lo componen, va a determinar lo que conocemos como permeabilidad celular, la cual normalmente el estado de permeabilidad evita el paso de proteínas y otros solutos, es decir, normalmente hay cierta impermeabilidad por parte del endotelio del capilar. Debido a diferentes factores, sean fisiológicos o no, se puede producir un aumento de la permeabilidad celular, lo cual disminuye las uniones en el endotelio y permite que se escape líquido desde el capilar hacia el espacio intersticial entre las células y que va a tener ciertas características especiales, que están determinadas por la abundante presencia de proteínas. A este líquido abundante en proteínas le denominamos exudado, el cual está muy asociado a causas inflamatorias, ya sean generalizadas como una infección sistémica como el sepsis, quemaduras extensas, en reacciones a fármacos o tóxicos, en anafilaxia, o también causas inflamatorias locales, como puede ser una infección local, como una celulitis, traumatismos, entre otras. Ahora, siguiendo el esquema mecánico, ¿cierto?, que propone la ley de Stalin, podría producirse edema por la alteración primaria de estos factores locales descritos en su ecuación. ¿Cuáles serían estas grandes causas de edema o mecanismos de edema? Van a ser en primer lugar el aumento de la presión hidrostática, ¿cierto?, de un origen venoso. Ya revisaremos por qué. La disminución de la presión oncótica del capilar, que por lo tanto permita el escape de fluido. Por aumento de la permeabilidad capilar, ¿cierto?, que en general vamos a asociar a causas inflamatorias. Y finalmente, por disminución de la reabsorción linfática, lo que frecuentemente podría ocurrir por un mecanismo de obstrucción del drenaje linfático. Esto es lo más importante de esta parte, chicos. Los 4 mecanismos importantes por los cuales el edema a nivel periférico, a nivel de las arteriolas y vénulas, es que ocurre, ¿no? Aumento en la presión hidrostática, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Disminución de la presión oncótica capilar, por ejemplo, la cirrosis, la desnutrición por poca albúmina, por disminución de la concentración de albúmina. El aumento de la permeabilidad capilar, y lo dijo allí, cuando hay un cuadro, por ejemplo, de septicemia, que simplemente ahí te hacen el dibujito de las células digamos, capilares, de los capilares, que se separan y que permiten la salida de agua. Y la última es que el barredor de todo el intersticio, el que hace la limpieza,
es la linfa, o sea, los vasos linfáticos y todo lo que extraen del intersticio conforma la linfa. Y si hay una obstrucción linfática, también. Esos son los 4 mecanismos importantes. Esta es la parte más importante de todo lo que hemos dicho. Eso guárdenlo, por favor, porque cuando uno estudia edemas, tiene que entender fisiopatología y esto. Ok, entonces vamos a pasarnos esta parte. Igual yo les voy a mandar todo. Este es una excepcional clase de edemas. La verdad es que muy bonito. Y vamos a pasarnos esto, porque ya lo que hacen las siguientes es acá. Lo que hacen los siguientes minutos del gráfico de las 4 causas es desarrollar cada una de ellas, que ustedes lo pueden leer, volver a escuchar el video. Ahora vamos a hablar del edema generalizado. Ocurre, ¿cierto?, en insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, en donde el corazón, al no bombear bien, se genera esta hipovolemia efectiva, en la cirrosis hepática, donde hay distintos factores que producen una vasodilatación excesiva, y en síndrome nefrótico, cuyos mecanismos, ¿cierto?, son bastante extensos como para discutirlo en esta presentación. Como puede comprenderse luego de esta descripción, ¿cierto?, esta es una respuesta fisiológica, ¿cierto?, dirigida a un objetivo homeostático, ¿cierto? Se produce una retención hidrosalina como un mecanismo fisiológico y que es eficaz cuando tenemos hipovolemias absolutas, ¿cierto?, como esto ocurre en la deshidratación, en la pérdida de sangre como en una hemorragia, pero en este contexto estamos hablando de que se genera una retención hidrosalina por un mecanismo patogénico, ¿cierto?, que perpetúa el edema que ocurre en estas circunstancias de hipovolemia efectiva. Cuando hablamos de la caracterización del edema, estamos hablando de su descripción semiológica. Y aquí podemos hablar de su localización, ¿cierto?, que ya la referimos, si es generalizado, localizado, si es que generalizado cumple o no como para ser descrito como una anasarca, si es localizado, en qué ubicación está, la distribución, si es uni o bilateral, y si es bilateral, es simétrico o no, la magnitud, ¿cierto?, que está descrita de un grado 1 a un grado 4, con diferentes medidas, ¿cierto?, según la profundidad que genera el signo de la fobia y la duración que genera el signo de la fobia, que ya revisaremos a qué se refiere. El predominio, ¿cierto?, si aparece sin algún predominio horario, o si es que es más bien matinal, vespertino, nocturno. La temperatura de la piel, si está normal, ¿cierto?, al compararla con otras superficies corporales, o si respecto a esta está caliente o más fría. El color, ¿cierto?, si es el habitual de la persona o si ha cambiado, ya sea porque esté pálido, porque haya vasodilatación y se presente eritema, porque haya cianosis. El dolor, si es doloroso o no, y se asocia a otros signos inflamatorios, incluyendo el dolor, como el rubor, eritema, calor. La asociación con el movimiento, por ejemplo, si el edema se presenta cuando la persona está en cama, si se asocia al estar largos ratos de pie o al estar sentado. La consistencia, ¿cierto?, si al tocarlo es blando o no, y eso se relaciona con si presenta o no signo de la fobia. El aspecto de la piel, ¿cierto? Edemas más bien agudos van a ser finos y lustrosos, hay algunos edemas más bien crónicos que van a tener fibrosis y pigmentación, y algunas causas que van a asociar lesiones cutáneas como úlceras. Y otros síntomas de la esfera cardiológica, hepática, nefrológica, entre otros. Nuevamente, chicos, esta es toda la semiología de los edemas. No solamente es si es anasarca o si es localizado, es toda esto. De esto, por favor, revísenlo. Son dos imágenes muy, muy claras, ¿no? Fíjense qué interesante es todo, ¿no? Si la localización, si es bilateral, unilateral, el grado, si deja fovea, si no deja fovea. Si es en la mañana, es un edema probablemente renal, si es en la noche o en la tarde es un edema cardíaco, si hay temperatura es un edema de una celulitis, porque hay calor, rubor y dolor y está hinchado, ahí está hablando del eritema, la cianosis, si hay dolor, un edema con dolor puede ser una trombosis venosa profunda, ¿no? Si hay signos inflamatorios, lo hemos comentado, ¿no? Si es blando o duro, el duro es típico de el edema linfático, lo vamos a ver, tiene muy bonitas imágenes este video también, ¿no? Y obviamente en este cuadrante inferior derecho, vamos a mirar que tenemos
en un anasarca, ver si tiene un compromiso hepático, renal, en fin, cardíaco, ¿no? Y otras causas que expliquen un anasarca, ¿no? Este es un tema sumamente importante y le voy a dar bastante importancia, digamos, a la hora de hacer las preguntas del examen, por si acaso. Respecto a la anamnesis, cuando tenemos un edema como principal o único signo, debemos saber que este se va a presentar con un cambio de volumen y contorno de la zona anatómica. Y por lo tanto debemos preguntarlo, ¿cierto?, en términos que se entiendan para la persona para quien consulta. Por ejemplo, aumento de volumen, hinchazón. Las personas también pueden referir que los zapatos están apretados cuando hay edema de miembros inferiores, o que se le marcan los calcetines, o que ha tenido, ¿cierto?, en el último tiempo retención de líquido. También tenemos que caracterizarlo, como vimos en la diapositiva anterior, buscar antecedentes médicos, ¿cierto?, como factores de riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares previas, quirúrgicos, ¿cierto?, factores de riesgo para tener un estado procoagulante, ¿cierto?, como una neoplasia previa, un tratamiento quimioterápico, los fármacos que consuma la persona, alergia, ¿cierto? Y dentro del examen físico, ¿cierto? Vamos a ir dirigidamente a buscar el edema, caracterizarlo con el signo de la fobia para ver si es un edema blando o duro. Su ubicación, ¿cierto? Si se distribuye, por ejemplo, a nivel de los miembros inferiores, y ahí vamos a buscarlo en pies, en piernas, sobre los malleolos, o en zonas de declive, por ejemplo, a nivel sacro, en dorso, en flancos. Y dependiendo de la sospecha que tengamos, vamos a hacer un examen físico dirigido, ya sea cardiovascular, digestivo, nefrológico, entre otros. Cuando hablamos del signo de la fobia, ¿cierto?, nos referimos a un signo que se produce con la impronta del dedo de quien examina, con cierta presión sobre la superficie cutánea, en general sobre un plano óseo, ¿cierto?, como puede ser a nivel de los malleolos. Cuando esta impronta, ¿cierto?, se genera durante algunos segundos, al retirar el dedo, ¿cierto?, se va a persistir una depresión por algún tiempo. Y esto es lo que conocemos como el signo de la fobia o de Godet. En caso de que no existan planos óseos, lo que se recomienda dentro de la literatura es generar un pliegue de piel y presionar a modo de pinza con los dedos. Cuando nosotros tengamos un signo de la fobia positivo, vamos a estar hablando de un edema blando. Y como ya revisamos, van a existir diferentes magnitudes, tanto de su persistencia en el tiempo como de su profundidad, para describir la magnitud de un signo de la fobia o de Godet positivo. El edema simétrico en miembros inferiores, por lo tanto, lo vamos a describir con tres principales orígenes descritos en la literatura, si bien van a haber causas misceláneas bastante frecuentes que tenemos que conocer. Dentro del origen cardiológico, ¿cierto?, tenemos la insuficiencia cardíaca, la pericarditis constrictiva. Por destacar una, ¿cierto?, la insuficiencia cardíaca va a ser un edema blando, bilateral, ¿cierto?, que aumenta en las horas diurnas, ¿cierto?, cuando la persona inicia su día, ¿cierto?, de forma matinal. Son indoloros, fríos y pueden asociar síntomas de insuficiencia cardíaca tipo disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y otros signos, por ejemplo, ingurgitación yugular, hepatomegalia, cardiomegalia, entre otros. El origen nefrológico, ¿cierto?, puede ser en un síndrome nefrótico, en una glomerulonefritis y menos frecuente en un síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico, ¿cierto?, también va a tener un edema tipo insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, pero que va a asociar síntomas de síndrome nefrótico, como proteinuria en un amplio rango, hipoalbuminemia, alteraciones lipídicas y un examen de orina alterado. El origen hepático, ¿cierto?, está dado por el daño hepático crónico, ¿cierto?, principalmente en cirrosis hepática, donde también tenemos un edema blando, bilateral, indoloro, esta vez con signos y síntomas de cirrosis hepática, arañas vasculares, ascitis, hepatomegalia dura irregular, eritema palmar, ictericia, vena en cabeza de medusa. Cuando hablamos de causas misceláneas, destacar muy importante la insuficiencia venosa, ya que esta podría corresponder a la causa más frecuente, ¿cierto?, de un edema simétrico en extremidades inferiores, si bien tiende a ser más bien leve. Entonces es bilateral, ¿cierto?, leve a moderado, frío, indoloro, que progresa con el transcurso del día, ya que se asocia a que empeora al estar de pie y al estar sentado. Tiende a mejorar, por otra parte, en el decúbito y durante la noche. Y en especial en cuadros más bien crónicos, ¿cierto?, podría mantener alteraciones a nivel cutáneo local. Y otra causa miscelánea, ¿cierto?, es el edema por fármaco, ¿cierto?, en donde van a haber distintos mecanismos y que dentro de la anamnesis, ¿cierto?, va a destacar el antecedente del consumo y establecer una asociación clínica. Si bien estos son los principales, también hay otros mecanismos o causas menos frecuentes como origen hormonal, desnutrición severa, ¿cierto?, y el edema cíclico que ocurre en mujeres, ¿cierto? Chicos, esto también es sumamente importante.
porque todas estas causas que están mencionando, digamos, 3 de ellas podían ser causa de anasarca, la insuficiencia cardíaca, el nefrótico, la cirrosis hepática, mientras que la insuficiencia venosa y fármacos solo de miembros inferiores, ¿no? Entonces, es importante todos los comentarios y cómo diferenciar un edema de otro, ¿no? Asociado a periodos menstruales y ocurre de una forma recurrente. Cuando tenemos un edema asimétrico en miembros inferiores o también podría ocurrir en miembros superiores, vamos a ver que los principales orígenes van a ser un origen venoso agudo, ¿cierto? Como podría ser una trombosis venosa profunda o superficial. En el caso de la trombosis venosa profunda, ¿cierto? Va a ser un edema blando, unilateral, de magnitud variable, pero que en general es significativo con una diferencia del diámetro entre ambas piernas, doloroso o no, cianótico o no, y la temperatura puede ser variable. Asocia algunos signos, ¿cierto? Como el signo de Homans, en donde se reproduce el dolor o se desencadena el dolor a la dorsiflexión brusca del pie, que hay ciertas maniobras, ¿cierto? Para hacer este signo. Puede haber palpación de un cordón venoso y antecedentes de factores procoagulantes, ¿cierto? Como un episodio previo, reposo de inmovilidad prolongada, neoplasia, etc. También está el origen inflamatorio o infeccioso, donde voy a destacar las infecciones de partes blandas, como la celulitis, también está la erisipela, en donde también vamos a tener un edema asimétrico, ¿cierto? Una extremidad en general, aunque también puede ocurrir en otros sitios del cuerpo, y donde el edema va a tener característicamente otros signos inflamatorios, como aumento de la temperatura local bastante importante, eritema, dolor. Podría asociar, ¿cierto?, una puerta de entrada a nivel local, como una herida, un traumatismo, antecedentes de inmunosupresión, como una diabetes mellitus, y presencia de signos sistémicos, como podría ser una fiebre. El origen traumático y postraumático, ¿cierto? Podríamos entender que en contexto de trauma se va a generar edema, si bien no va a ser la principal preocupación y va a ser unilateral, doloroso, con o sin signos inflamatorios u otras lesiones a nivel cutáneo. Va a existir un antecedente de trauma y podría darse en contexto como, por ejemplo, en desgarros, como ocurre, y también hay síndromes no tan frecuentes, pero clásicos, que incluyen la presencia de edema, como son las distrofias reflejas, ¿cierto? El síndrome de dolor regional, ¿cierto? En donde además del edema, ¿cierto? Hay un dolor con características particulares como neuropático, desproporcionado, con cambios cutáneos como hiperhidrosis, cambios de temperatura, cambios tróficos, entre otros. También considerar, por ejemplo, la presencia del linfedema, que tiene ciertas características especiales y por eso lo voy a dejar aparte. Algunos casos especiales de edema van a ser aquellos edemas duros que tienen el signo de la fobia negativo y aquellos que se producen por aumento de la permeabilidad por hipersensibilidad. Respecto a los edemas duros tenemos el linfedema, que se produce principalmente por una obstrucción del drenaje linfático, como puede ser en procesos neoplásicos, postdaño postquirúrgico o en algunas infecciones. Si, por ejemplo, vive en una zona con infecciones parasitarias que puedan producir una filariasis, etc. En linfedema también se describe el signo de Stremer, ¿cierto?, que responde a la imposibilidad de pinzar la piel del dorso del segundo ortejo. Y esto es porque se presenta como un edema en miembros inferiores, ¿cierto?, generalmente asimétrico y que es duro, y por lo tanto no se puede pinzar la piel, por lo que corresponde al signo de Stremer. En algunos casos que son graves y severos y crónicos, se puede producir lo que se denomina elefantiasis, en donde hay una deformación de los miembros inferiores por un linfedema de gran magnitud. Otro caso especial es el mixedema, en donde este se produce por la acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos a nivel cutáneo, como puede ser en el hipotiroidismo, en donde la acumulación de mucopolisacáridos se produce por un menor catabolismo, o en la enfermedad de Graves, ¿cierto?, que es una causa de hipertiroidismo, en donde la acumulación se produce por mayor producción de mucopolisacáridos. Como es un mixedema duro, ¿cierto?, no va a tener edema blando, ¿cierto?, es decir, sin signo de la fobia, va a ser difícil de desplazar y va a asociar algunos síntomas, por ejemplo, de hipotiroidismo, como la piel fría, áspera, seca, escamosa, color pálido, entre otros. Y finalmente podría asociar más síntomas y signos de hiper o hipotiroidismo según sea el caso que produzca el mixedema. Es importante aquí acotar
que el mixedema se puede producir en hipotiroidismo, pero dentro de las causas de hipertiroidismo, el mixedema solo está asociado a la enfermedad de Graves, o principalmente asociado a la enfermedad de Graves como causa de hipertiroidismo que produzca mixedema. Cuando hablamos de un edema por aumento de la permeabilidad por hipersensibilidad, nos referimos al angioedema, o también denominado edema angioneurótico, en donde el mecanismo es que se produce una reacción alérgica del sistema inmune, ¿cierto?, con liberación de mediadores inflamatorios, ¿cierto?, que aumentan la permeabilidad capilar. Y por lo tanto va a ser un edema blando, ¿cierto?, que va a ocurrir en tejidos más laxos, ¿cierto?, como la cara, los labios, los párpados. Puede llegar incluso a formas generalizadas en casos graves, e incluso podría comprometer las vías respiratorias con síntomas como disnea o incluso compromiso grave, ¿cierto?, como un shock anafiláctico. Va a haber el antecedente de una exposición a un alérgeno, ¿cierto?, que ya haya una sensibilización previa, que sea un alérgeno conocido quizá, y va a asociar urticaria, ¿cierto?, que son placas eritematosas bien delimitadas, que pueden cambiar su sitio, ¿cierto?, que son transitorias. Se dice que cada placa dura menos de 24 horas, que son muy pruriginosas, es decir, pican mucho, y otros síntomas y signos tipo alergia. Existe un último caso, ¿cierto? Esto también es importante, las causas de edema duro, ¿no? Entonces, la causa que todos tenemos en mente siempre es el linfedema como edema duro. Pero acá está hablando del mixedema, sobre todo de la enfermedad Graves, que es un estado de hipertiroidismo por causa inmunológica y que produce una infiltración de una sustancia, acá, un mucopolisacárido debajo en el celular subcutáneo, ¿no?, que da esta imagen de piel de naranja, la misma imagen de piel de naranja que se ve en el edema, en el linfedema, ¿no? Y también el angioedema es más bien lo que tiene interesante el angioedema es la presencia de urticaria, o sea, se hincha, pero hay eritema generalizado y hay placas de urticariformes, o sea, como geográficas que confluyen en la piel, ¿no? Entonces, esto también es interesante para aprender el tema de edemas, ¿no? Edemas generalizados que incluso pueden comprometer a cavidades serosas, estamos hablando de anasalca. Perdón, acá nos estamos... Estamos sin fobia. Va a estar, localiza principalmente Y aquí vamos a ver algunas imágenes. La piel, ¿cierto?, por este linfedema, que es un edema más bien duro. Vamos a tener aquí un edema por insuficiencia venosa crónica, ¿cierto?, que se localiza principalmente a nivel del maleolo medial, que va a asociar cambios en la pigmentación cutánea, con dilatación de venas superficiales en la piel, y podría o no presentar úlceras venosas. Y finalmente tenemos, en este caso, un mixedema, ¿cierto?, que es un mixedema ubicado en la zona pretibial, ¿cierto?, en contexto de una enfermedad de Graves, y que va a asociar una piel, ¿cierto?, que presenta ciertos cambios cutáneos descritos como una textura de cáscara de naranja. En el siguiente artículo vemos la fotografía de una paciente, ¿cierto?, que presentó un edema unilateral, doloroso, con leve tinte cianótico y que correspondía a una trombosis venosa profunda. En estos casos corresponde ver si el nivel de la obstrucción de esta trombosis es inferior o superior a la rodilla, ya que aquellos casos de trombosis venosa profunda con compromiso superior a la rodilla asocian mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar o TEP. Finalmente, en este caso vemos un linfedema, secuela de un cáncer de mama, como una complicación de una mastectomía, ya que hay que considerar que dentro de las causas del linfedema destacan las causas obstructivas neoplásicas, si bien hay otras como infecciones parasitarias, que no son tan frecuentes en nuestro medio, o también algunos linfedemas primarios o congénitos. Cuando sospechamos una causa neoplásica, ¿cierto?, en miembros superiores, habitualmente está en contexto de un cáncer de mama, por efecto del mismo tumor, de efecto secundario de la radioterapia o de cirugías. Y cuando tenemos linfedemas, por ejemplo, en miembros inferiores, van a asociar otros cánceres, como linfomas o cánceres de próstata, lo cual también va a ser influenciado, obviamente, por el sexo. Muy bien. Déjenme copiarles este link para que puedan estudiar para nuestro examen. Stop share. Y en el chat voy a poner el link. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado chicos? Sí,
doctora. Estaba muy simpático, con muchas fotos y muy claro, la verdad. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, nos quedamos aquí. El día jueves a las 2:40 hacemos la segunda clase con todos los temas pendientes, ¿sí? Ok, doctora. Sí, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego con todos, ya nos vemos. Hasta luego.